Un diácono desapareció camino al monasterio en 1980, y su bastón apareció 42 años después. En un muro, el martillo neumático resonaba como un tambor de guerra contra las piedras centenarias de la casona colonial. Era una mañana de octubre en la Ciudad de México, y el aire fresco del altiplano se mezclaba con el polvo que se levantaba de los muros derribados. Joaquín Mendoza se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano enguantada y observó el progreso de la demolición. Llevaba 30 años trabajando en construcción, pero nunca había visto un proyecto tan ambicioso como la restauración de esta propiedad en la calle Regina, en pleno corazón del centro histórico. «Patrón, venga acá», gritó uno de sus trabajadores desde el interior de lo que una vez fue la sala principal. La voz de Ramiro cortó el ruido ensordecedor de las máquinas, cargada de una urgencia que hizo que Joaquín dejara inmediatamente su café y se dirigiera hacia donde provenía el llamado. La casona del siglo XVIII había sido muchas cosas a lo largo de su historia: residencia de una familia adinerada durante el virreinato, casa de huéspedes en el siglo XIX, oficinas gubernamentales después de la Revolución, y finalmente, un edificio abandonado que había permanecido cerrado durante las últimas 4 décadas. Ahora, un inversionista de Polanco había decidido convertirla en un hotel boutique, y Joaquín había ganado la licitación para dirigir los trabajos de restauración. Cuando llegó hasta donde estaba Ramiro, el joven albañil estaba inmóvil frente a un muro parcialmente derribado, con el martillo eléctrico colgando de sus manos. Sus ojos, normalmente vivaces y llenos de bromas, ahora mostraban una expresión de desconcierto total. «¿Qué pasa, Ramiro? ¿Por qué paraste?». El muchacho señaló hacia una abertura en el muro que acababa de crear. «Mire, patrón, ahí adentro hay algo raro». Joaquín se acercó y encendió la linterna de su celular. El haz de luz iluminó una cavidad irregular dentro del muro, como si hubieran hecho un hueco expresamente para guardar algo. Y efectivamente, ahí estaba, un bastón de madera oscura, tallado con motivos religiosos, que parecía haber sido colocado ahí con sumo cuidado. «¿Cómo carajo llegó eso ahí?», murmuró Joaquín más para sí mismo que para Ramiro. «No sé, jefe, pero fíjese bien en el muro. Parece que lo cerraron después de meter el bastón. Vea cómo están colocados los ladrillos aquí, son diferentes a los de alrededor». Joaquín observó con más detenimiento. Ramiro tenía razón. Los ladrillos en esa sección específica del muro eran de un color ligeramente diferente, y la argamasa que los unía se veía más nueva que la del resto de la construcción. Alguien había abierto ese muro, colocado el bastón dentro, y lo había vuelto a sellar. «¿Usted cree que sea de algún valor, patrón?», preguntó Ramiro, acercándose más a la abertura. «Parece bien tallado, y se ve que es madera cara». Con cuidado, Joaquín metió la mano en la cavidad y extrajo el bastón. Era pesado, probablemente hecho de cedro o caoba, y efectivamente estaba bellamente tallado. En la empuñadura se podían distinguir motivos religiosos: una cruz latina, lo que parecían ser rosas, y algunas inscripciones que no alcanzaba a descifrar en la penumbra. «Oiga, jefe, ¿no será que aquí mataron a alguien y lo emparedaron?». La voz de Ramiro se había vuelto un susurro conspirador. «Mi abuela siempre me contaba historias de casas coloniales donde encontraban esqueletos en las paredes». «No digas tonterías, Ramiro. Si hubiera un cuerpo, ya lo habríamos encontrado. Esto es solo un bastón». Pero incluso mientras lo decía, Joaquín sentía una extraña inquietud. ¿Por qué alguien habría tomado la molestia de emparedar un bastón? «¿Qué hacemos con él, patrón?». Joaquín giró el bastón entre sus manos, examinando los detalles de la talla. En la parte superior, justo debajo de la empuñadura, había una pequeña placa de metal con una inscripción grabada. Se acercó a la ventana para leer mejor bajo la luz natural. «Miguel Herrera Santamaría, 1925-1980, siervo de Dios». «Mira esto, Ramiro», dice un nombre y unas fechas. Ramiro se asomó por encima del hombro de su jefe. «Miguel Herrera, 1980. Órale, patrón, eso fue hace como 40 años. 42 años, para ser exactos». Joaquín hizo cálculos mentales. Si la fecha es correcta, ese bastón lleva ahí emparedado desde 1980. ¿Y si buscamos en internet a ver si encontramos algo sobre este Miguel Herrera? Joaquín asintió.
Era una buena idea. Guardó el bastón en su camioneta y ambos hombres se dirigieron a la pequeña oficina temporal que había instalado en la planta baja de la casona. Con la conexión de datos de su teléfono, comenzaron a buscar información sobre Miguel Herrera Santamaría. Los primeros resultados no fueron muy prometedores. Había muchos Miguel Herrera en México, pero ninguno parecía coincidir con las fechas de la placa. Fue hasta que Joaquín agregó la palabra diácono a la búsqueda cuando apareció el primer resultado relevante. «Aquí hay algo», dijo Joaquín, leyendo en voz alta. «Desaparición sin resolver. Diácono Miguel Herrera. El Heraldo de México. 15 de noviembre de 1980. Ramiro se acercó más a la pantalla. «¿Qué dice?» Joaquín comenzó a leer. «El diácono Miguel Herrera Santamaría, de 55 años, desapareció el pasado domingo mientras se dirigía al monasterio de San Agustín, en Acolmán, Estado de México. Herrera, quien servía en la parroquia de San José en la colonia Roma Norte, había salido de su domicilio el domingo por la mañana con destino al monasterio, donde participaría en un retiro espiritual de 3 días. Su familia reportó su desaparición cuando no regresó el miércoles como estaba programado. ¡Órale! Entonces este Miguel Herrera sí desapareció en 1980, exclamó Ramiro. Y encontramos su bastón emparedado en esta casa. ¿Eso qué significa? Joaquín continuó leyendo. Las autoridades realizaron una búsqueda exhaustiva en la ruta entre la Ciudad de México y Acolmán, pero no encontraron rastros del diácono ni de su vehículo. Un Volkswagen sedán azul modelo 1975. La familia ofreció una recompensa de 50,000 pesos por cualquier información que llevara a su localización. ¿Habrá más noticias sobre el caso?, preguntó Ramiro. Joaquín siguió buscando y encontró varios artículos más. La desaparición del diácono Miguel Herrera había sido noticia durante varias semanas en 1980. La comunidad religiosa de la Roma Norte había organizado vigilias de oración, e incluso el arzobispo de México había hecho un llamado público para que apareciera sano y salvo. «Mire esto, patrón», dijo Ramiro, señalando otro artículo. «Dice que el diácono Herrera era muy querido en su comunidad, que ayudaba a las familias pobres y que tenía una reputación impecable». Joaquín leyó el artículo completo. Efectivamente, Miguel Herrera era descrito como un hombre devoto, soltero, que había dedicado su vida al servicio de la iglesia. Había sido ordenado diácono permanente en 1970 y desde entonces había trabajado incansablemente en labores pastorales y de caridad. Aquí dice que vivía con su hermana mayor, Carmen Herrera, en una casa de la colonia Roma Norte, continuó leyendo Joaquín, y que tenía un sobrino también llamado Miguel que era su único heredero. ¿Y qué pasó con el caso? ¿Lo cerraron? Joaquín buscó más información, pero los artículos se hacían cada vez más escasos conforme pasaban los meses. El último que encontró era de marzo de 1981, donde se informaba que las autoridades habían suspendido la búsqueda activa, aunque el caso permanecía abierto. «Parece que nunca lo encontraron», dijo Joaquín cerrando el navegador. «Y ahora, 42 años después, aparece su bastón emparedado en esta casa. ¿Usted cree que lo mataron aquí, jefe?» «No lo sé, Ramiro. Pero hay algo muy raro en todo esto». Joaquín tomó el bastón nuevamente y lo examinó con más detenimiento. «Mira las condiciones en que está. Después de 42 años emparedado, debería estar en peores condiciones. Pero parece como si lo hubieran cuidado antes de meterlo ahí». Era cierto. El bastón, aunque obviamente viejo, no mostraba signos de deterioro severo. La madera seguía siendo sólida y las tallas permanecían nítidas. Incluso la pequeña placa de metal seguía brillante. «¿Qué vamos a hacer, patrón? ¿Se lo damos a la policía?» Joaquín lo pensó por un momento. La policía probablemente tomaría el bastón como evidencia y lo metería en un archivo donde se perdería para siempre. Además, después de tantos años, era poco probable que reabrieran el caso. ¿Sabes qué, Ramiro? Creo que primero deberíamos tratar de encontrar a la familia del diácono. Si todavía vive alguien, tienen derecho a saber que apareció su bastón. ¿Y cómo los encontramos? Vamos a empezar por la parroquia donde trabajaba, San José en la Roma Norte. Aunque haya pasado tanto tiempo, debe haber registros.
Joaquín guardó el bastón en una caja de herramientas y le dijo a Ramiro que continuara con la demolición del resto del muro, pero que tuviera cuidado de revisar si había algo más escondido. Luego se dirigió hacia su camioneta. La parroquia de San José estaba a unos 20 minutos de distancia, en el corazón de la colonia Roma Norte. Era un edificio de principios del siglo XX, con una fachada de cantera rosa que había resistido el paso del tiempo y los temblores que habían sacudido la ciudad. Joaquín se estacionó frente a la entrada principal y caminó hacia la oficina parroquial. La secretaria era una mujer mayor de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un chongo y unos anteojos que colgaban de una cadena dorada. Cuando Joaquín le explicó el motivo de su visita, la mujer lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «¿Dice que encontró el bastón del diácono Miguel?», preguntó la mujer, cuyo nombre era Socorro según la placa en su escritorio. «Pero eso fue hace muchos años. Yo apenas tenía 20 años cuando desapareció». «Sí, señora. Lo encontramos emparedado en una casa colonial que estamos restaurando. Aquí tengo una foto». Joaquín le mostró la imagen que había tomado con su celular. Socorro se quitó los anteojos y se acercó más a la pantalla. «Ay, Dios mío. Sí parece el bastón del diácono Miguel. Era muy distintivo con esas tallas religiosas. Su abuelo se lo había regalado cuando fue ordenado». «¿Usted lo conoció?». «Claro que sí. Yo era muy joven, pero él me daba clases de catecismo. Era un hombre muy bueno, muy dedicado a la comunidad. Su desaparición fue una tragedia para toda la parroquia. ¿Sabe si todavía vive algún familiar suyo?». Socorro se quedó pensativa por un momento. Su hermana Carmen murió hace como 10 años. Pero creo que su sobrino Miguel, el hijo de Carmen, todavía vive, aunque hace mucho que no lo veo por aquí. ¿Sabe dónde podría encontrarlo? No estoy segura, pero creo que el padre Esteban podría ayudarlo. Él lleva más tiempo aquí que yo, y conocía bien a la familia Herrera. El padre Esteban resultó ser un hombre de unos 70 años, con una barba blanca perfectamente recortada y unos ojos azules que destellaban inteligencia. Cuando Joaquín le contó sobre el hallazgo del bastón, el sacerdote se quedó en silencio por varios minutos, como si estuviera recordando algo importante. «El bastón de Miguel», murmuró finalmente. «Nunca pensé que volvería a ver ese bastón». «¿Lo recuerda bien, padre?». «Por supuesto. Miguel era como un hermano para mí. Estudiamos juntos en el seminario, aunque él decidió ser diácono permanente en lugar de sacerdote. Ese bastón era su más preciada posesión. Me contó que su abuelo lo había tallado especialmente para él cuando decidió dedicar su vida a la iglesia. ¿Tiene idea de dónde podríamos encontrar a su sobrino?». El padre Esteban asintió lentamente. Miguel, hijo. Sí, creo que todavía vive en la Ciudad de México. Trabaja como profesor de historia en la Universidad Nacional. Es un buen hombre, aunque nunca fue muy religioso. La desaparición de su tío lo marcó mucho. ¿Podría ayudarnos a contactarlo? Déjeme hacer algunas llamadas. Tengo algunos contactos en la universidad. Mientras tanto, ¿podría dejar el bastón aquí? Me gustaría examinarlo más detenidamente. Joaquín dudó por un momento. El bastón era técnicamente parte de los hallazgos en su obra, y tenía responsabilidades con el propietario del inmueble. Pero algo en la expresión sincera del padre Esteban lo convenció. «Está bien, padre, pero me gustaría estar presente cuando hable con el sobrino del diácono». «Por supuesto. Dame un par de días para localizarlo». Joaquín regresó a la obra con más preguntas que respuestas. Ramiro lo esperaba con novedades. Habían terminado de derribar el muro y no habían encontrado nada más. Pero había algo que lo intrigaba. «Patrón, estuve pensando en lo que encontramos». Se fijó en la fecha de la placa del bastón. 1925-1980. ¿Qué hay con eso? Bueno, si el diácono desapareció en 1980, ¿quién mandó a hacer la placa con esa fecha? Normalmente, las placas conmemorativas se hacen después de que alguien muere, ¿no? Joaquín se quedó helado. Ramiro tenía razón. Si Miguel Herrera había desaparecido en 1980, ¿quién había encargado una placa que indicaba que había muerto ese mismo año? Y más importante aún, ¿quién había emparedado el bastón en la casa colonial? Ramiro, necesito que investigues algo para mí. Quiero que averigües quién era el propietario de esta casa en 1980. ¿Cómo hago eso, jefe?
Ve al registro público de la propiedad. Diles que necesitas la historia de la propiedad para los trabajos de restauración. Es información pública. Mientras Ramiro se dirigía al registro, Joaquín continuó supervisando la obra, pero su mente estaba en otra parte. Había algo en toda esta historia que no encajaba. La desaparición del diácono, el bastón emparedado, la placa con la fecha de muerte. Todo parecía indicar que alguien sabía exactamente qué había pasado con Miguel Herrera. 2 días después, el padre Esteban lo llamó para informarle que había localizado a Miguel Herrera hijo, el sobrino del diácono desaparecido. Habían acordado reunirse esa tarde en la parroquia. Miguel Herrera hijo era un hombre de unos 50 años, de complexión delgada y cabello canoso. Tenía los mismos ojos bondadosos que probablemente había tenido su tío, pero también una expresión de cansancio que hablaba de años de dolor no resuelto. Así que encontraron el bastón de mi tío, dijo Miguel, tomando el objeto entre sus manos, con una mezcla de reverencia y tristeza. No lo había visto desde que era niño. ¿Recuerda la última vez que lo vio?, preguntó Joaquín. Perfectamente. Era el domingo por la mañana cuando mi tío salió hacia Colman. Recuerdo que lo llevaba en la mano cuando se despidió de mi madre. Ella le dijo que tuviera cuidado en el camino, y él respondió que Dios lo protegería. Miguel hizo una pausa, con los ojos húmedos. Fue la última vez que lo vimos. ¿Su familia nunca tuvo sospechas sobre qué pudo haberle pasado? Miguel negó con la cabeza. Mi tío no tenía enemigos. Era una persona querida por todos. La única explicación que se nos ocurría era que hubiera tenido un accidente en la carretera y que el coche hubiera quedado en algún lugar donde no lo encontraran. ¿Pero nunca apareció el coche? Nunca. Ni el coche, ni él, ni ninguna de sus pertenencias, hasta ahora. El padre Esteban se acercó al grupo. Miguel, tengo que preguntarte algo. ¿Tu tío tenía alguna conexión con una casa colonial en la calle Regina? ¿La conocía o había estado ahí? Miguel lo pensó por un momento. No que yo recuerde. Pero espere. Se quedó callado, como si estuviera tratando de recordar algo. Ahora que lo menciona, recuerdo que mi tío a veces visitaba casas coloniales en el centro. Decía que era parte de su trabajo con la archidiócesis, algo sobre preservar el patrimonio religioso. ¿Preservar el patrimonio religioso?, preguntó Joaquín. Sí. Mi tío no solo era diácono, también era historiador. Había estudiado arte colonial mexicano, y a veces lo consultaban sobre la autenticidad de piezas religiosas antiguas. Creo que visitaba casas coloniales para catalogar objetos de valor histórico. Esta nueva información cambió completamente la perspectiva de Joaquín. Si el diácono Miguel había estado en la casa colonial por motivos de trabajo, entonces su desaparición podría estar relacionada con algo que había descubierto ahí. ¿Tiene algún documento o papeles de su tío que podamos revisar?, preguntó Joaquín. Mi madre guardó todas sus cosas cuando desapareció. Están en el ático de mi casa. Nunca tuve el valor de revisarlas completamente, pero si creen que puede ayudar a resolver qué le pasó, sería de gran ayuda, dijo el padre Esteban. Después de 42 años merecemos saber la verdad. Miguel asintió. Está bien, vamos a mi casa, pero les advierto que hay muchas cajas. Mi tío era muy ordenado y guardaba todo. La casa de Miguel Herrera hijo estaba en la colonia Doctores, en una calle tranquila bordeada de árboles. Era una construcción de los años 60, de 2 pisos, con un pequeño jardín al frente. Cuando llegaron, Miguel los guió hasta una escalera que llevaba al ático. El ático estaba lleno de cajas de cartón, todas etiquetadas con la letra clara y ordenada de Carmen Herrera, la hermana del diácono. Libros de Miguel, documentos de la iglesia, fotografías familiares, papeles de trabajo. «Por donde quieran empezar», dijo Miguel. «Yo voy a preparar café. Esto va a tomar un rato». Joaquín y el padre Esteban comenzaron por la caja etiquetada como «Papeles de trabajo». Contenía una colección impresionante de documentos relacionados con el trabajo del diácono como consultor de arte religioso. Había informes sobre retablos coloniales, inventarios de objetos litúrgicos y correspondencia con diversos organismos culturales y religiosos. «Mira esto», dijo el padre Esteban, mostrando una carta fechada en septiembre de 1980.
Es de la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Joaquín leyó la carta por encima del hombro del sacerdote. Estimado diácono Herrera, en respuesta a su consulta sobre la casa colonial ubicada en Regina 47, le informamos que efectivamente, la propiedad forma parte del inventario de inmuebles con valor histórico. Sin embargo, como usted señala, existen irregularidades en la documentación que ameritan una investigación más profunda. Estaremos esperando su informe detallado después de su visita programada para el 15 de octubre. El 15 de octubre de 1980, exclamó Joaquín. Esa era la fecha en que desapareció. ¿Y Regina 47? ¿No es esa la dirección de la casa donde encontraste el bastón? Joaquín sacó su celular y verificó la dirección en sus contactos. Efectivamente, la casa que estaba restaurando tenía el número 47 en la calle Regina. Padre, esto significa que el diácono Miguel sí tenía una cita en la casa colonial el día que desapareció. No iba camino a Colman, iba a Regina 47. El padre Esteban siguió revisando los documentos. Aquí hay más correspondencia sobre el mismo tema. Parece que el diácono había detectado algunas irregularidades en el registro de propiedad de la casa. Encontraron varias cartas más, todas relacionadas con la investigación que el diácono estaba realizando sobre la casa colonial. En una de ellas, fechada una semana antes de su desaparición, Miguel Herrera escribía a un colega: «He descubierto algo muy inquietante sobre la casa de Regina. Los documentos de propiedad han sido falsificados, y creo que hay obras de arte colonial de incalculable valor que han sido robadas de iglesias y están siendo guardadas ahí ilegalmente. Necesito más evidencia antes de hacer una denuncia formal». «Dios mío», exclamó el padre Esteban. Miguel había descubierto una red de tráfico de arte religioso, y probablemente lo mataron para silenciarlo, agregó Joaquín sintiendo un escalofrío. Miguel hijo regresó con el café justo cuando habían terminado de leer la última carta. Cuando le contaron lo que habían descubierto, se quedó pálido. ¿Está diciendo que mataron a mi tío por descubrir a unos ladrones de arte? Es la explicación más lógica, dijo Joaquín. Tu tío no iba camino a Colman cuando desapareció. Tenía una cita en la casa colonial para investigar un posible caso de tráfico de arte religioso. ¿Y por qué emparedaron su bastón ahí? El padre Esteban reflexionó por un momento, tal vez como una advertencia, o tal vez quien lo mató sintió algún tipo de remordimiento y quiso preservar algo de él, o tal vez, agregó Joaquín, querían que algún día alguien lo encontrara y descubriera la verdad. Miguel hijo se sentó pesadamente en una silla vieja. Después de 42 años, por fin sabemos qué le pasó a mi tío. Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo probamos todo esto? Primero, dijo Joaquín, necesitamos averiguar quién era el propietario de la casa en 1980. Mi trabajador fue al registro de la propiedad, pero aún no regresa con la información. Y segundo, agregó el padre Esteban, necesitamos revisar si todavía hay arte religioso robado en esa casa. Si tu tío tenía razón, podría seguir ahí. ¿Usted cree que todavía esté?, preguntó Miguel. Es posible. Los traficantes de arte a veces guardan las piezas durante décadas antes de venderlas, especialmente si son muy conocidas o si hay mucha vigilancia policial. Joaquín se levantó de repente. Tengo que regresar a la obra. Si hay arte escondido en esa casa, podríamos encontrarlo durante la restauración. Pero necesito ser muy cuidadoso. Si todavía hay gente involucrada en esto, podría ser peligroso. ¿Quiere que lo acompañe?, preguntó Miguel. No. Mejor quédese aquí con el padre Esteban y sigan revisando los documentos de su tío. Tal vez encuentren más pistas sobre quién estaba involucrado en el tráfico de arte. Joaquín se despidió y se dirigió rápidamente hacia su camioneta. Mientras manejaba de regreso al centro histórico, su mente trabajaba a toda velocidad. Si el diácono Miguel había sido asesinado en 1980 por descubrir una red de tráfico de arte religioso, ¿quién más sabía sobre esto? ¿Y por qué habían esperado 42 años para empezar la restauración de la casa? Cuando llegó a la obra, encontró a Ramiro esperándolo con una expresión de preocupación. «Patrón, tengo noticias del registro de la propiedad, y no le van a gustar». «¿Qué averiguaste?» «La casa de Regina 47 ha tenido el mismo propietario desde 1978.
un tal don Aurelio Vasconcelos. Pero aquí viene lo raro. Don Aurelio murió en 1999, y desde entonces la propiedad ha estado en manos de un fideicomiso. El inversionista que nos contrató para la restauración es solo el representante legal del fideicomiso. ¿Y quién administra el fideicomiso? Ahí está el problema, jefe. Es información confidencial. El empleado del registro me dijo que necesitaríamos una orden judicial para acceder a esos datos. Joaquín sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera inquietante. El diácono Miguel había descubierto algo sobre la casa en 1980. Había sido asesinado. Y ahora, 42 años después, alguien había decidido restaurar la propiedad. ¿Sería una coincidencia? ¿O había algo más detrás de todo esto? Ramiro, necesito que seas muy discreto con lo que te voy a decir. Creo que el diácono cuyo bastón encontramos fue asesinado en esta casa en 1980. Los ojos de Ramiro se abrieron como platos. ¿En serio, patrón? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir con la restauración, pero con mucho cuidado. Quiero que revises cada muro, cada rincón, cada espacio que podamos abrir. Si hay más cosas escondidas aquí, las vamos a encontrar. Y si encontramos algo peligroso, entonces llamaremos a la policía. Pero hasta entonces, esto queda entre nosotros. Ramiro asintió nerviosamente. ¿Cree que todavía hay peligro, jefe? Joaquín miró hacia las ventanas de la casona colonial, donde las sombras de la tarde creaban formas inquietantes en los muros centenarios. No lo sé, Ramiro, pero algo me dice que encontrar ese bastón es solo el comienzo. La mañana siguiente llegó acompañada de una llovizna típica del mes de octubre en la Ciudad de México. Las gotas repiqueteaban suavemente contra los cristales empañados de la casona colonial, creando un ambiente melancólico que parecía apropiado para los secretos que se estaban desentrañando. Joaquín arribó temprano a la obra, antes que sus trabajadores, llevando consigo una linterna más potente y una cámara digital que había pedido prestada a su cuñado. Ramiro llegó pocos minutos después, cargando 2 cafés de la esquina y una bolsa de pan dulce. A pesar de la tensión del día anterior, el joven albañil parecía emocionado por la posibilidad de encontrar más pistas sobre el misterio del diácono desaparecido. «Buenos días, jefe. ¿Ya revisó si hay más muros sospechosos?» «Buenos días, Ramiro. Estuve pensando toda la noche en esto. Si realmente usaron esta casa para guardar arte robado, debería haber más espacios ocultos. Las casas coloniales a menudo tenían habitaciones secretas, sótanos o espacios entre muros. Joaquín había estudiado los planos originales de la casona que el inversionista le había proporcionado. Databan de 1892, cuando la propiedad había sido remodelada por última vez durante el Porfiriato. Comparando los planos con la estructura actual, había notado algunas discrepancias que podrían indicar la existencia de espacios modificados o sellados. «Mira esto», le dijo a Ramiro, extendiendo los planos sobre una mesa improvisada. Según estos planos, debería haber una habitación más en la planta baja, aquí entre la cocina y lo que ahora es el baño. Ramiro estudió los planos con atención. «Tiene razón, patrón. Pero cuando derribamos la pared ayer no vimos ninguna puerta o entrada a esa habitación». «Exactamente. Lo que significa que alguien la selló completamente. Se dirigieron hacia la zona indicada en los planos. Era un espacio que ahora formaba parte del pasillo principal, pero según la documentación original, ahí debería haber una habitación de aproximadamente 4 por 3 metros. ¿Empezamos a picar aquí?», preguntó Ramiro, señalando la pared que separaba el pasillo de donde supuestamente estaba la habitación oculta. «Sí, pero con cuidado. No queremos destruir lo que pueda haber adentro». Comenzaron trabajando con herramientas manuales en lugar del martillo neumático. Joaquín quería tener control total sobre el proceso. Después de una hora de trabajo meticuloso, empezaron a notar que el sonido del martillo cambiaba cuando golpeaban cierta sección de la pared. «Aquí suena hueco, jefe». «Sí, definitivamente hay un espacio detrás de esta pared». Continuaron trabajando hasta abrir un agujero lo suficientemente grande para introducir la linterna. Joaquín enfocó el haz de luz hacia el interior y lo que vio lo dejó sin aliento. «Dios santo. ¿Qué es, patrón? ¿Qué ve?». Joaquín no respondió inmediatamente.
Estaba demasiado asombrado por lo que tenía frente a él. La habitación secreta no solo existía, sino que estaba llena de objetos que claramente no pertenecían a una casa particular. Ramiro, necesitas ver esto. Agrandaron el agujero lo suficiente para que ambos pudieran entrar. La habitación era exactamente del tamaño indicado en los planos, y estaba perfectamente conservada. Las paredes estaban cubiertas con estantes de madera, y en ellos se encontraban docenas de objetos religiosos, cálices de plata, custodias doradas, pinturas coloniales, figuras talladas en madera, candelabros ornamentados, y libros que parecían antiquísimos. «Órale, jefe, ¿todo esto es robado?» «Parece que sí. Mira estas piezas, Ramiro. Son objetos litúrgicos que normalmente estarían en iglesias o museos». Joaquín comenzó a tomar fotografías de todo lo que veían. Cada objeto parecía ser de gran valor histórico y artístico. Había pinturas que podrían ser de los siglos XVII o XVIII, esculturas que mostraban la maestría de los artesanos coloniales, y piezas de orfebrería que brillaban a pesar de los años de abandono. En el centro de la habitación había una mesa de madera maciza, y sobre ella, varios documentos esparcidos como si alguien hubiera salido apresuradamente sin terminar lo que estaba haciendo. «Mira estos papeles, Ramiro». Se acercaron a la mesa. Los documentos estaban amarillentos por el tiempo, pero aún eran legibles. Había listas de objetos con descripciones detalladas, fechas, y lo que parecían ser precios o valores estimados. Cáliz de plata del siglo XVIII, parroquia de San Juan Bautista, Tlalpan, 50,000 pesos. Leyó Joaquín en voz alta. Retablo portátil, madera policromada, convento de Santa Mónica, Puebla, 120,000 pesos. ¿Esos precios son de 1980? Preguntó Ramiro. Deben ser. Fíjate en esta fecha aquí al final de la lista, 15 de octubre de 1980. Era la misma fecha en que había desaparecido el diácono Miguel Herrera. Joaquín siguió revisando los documentos. Había correspondencia entre diferentes personas, usando nombres que probablemente eran códigos o seudónimos. El coleccionista parecía ser quien compraba las piezas. El historiador era aparentemente quien las autentificaba, y el guardián se encargaba de mantener la casa y los objetos seguros. Mira esto, Ramiro. Es una carta dirigida a El Historiador, fechada el 10 de octubre de 1980. La carta decía: «Estimado historiador, nos preocupa que el diácono entrometido haya descubierto demasiado sobre nuestra operación. El coleccionista considera que debemos acelerar la liquidación del inventario y cerrar temporalmente esta ubicación. Su reunión del 15 de octubre será crucial para determinar nuestros próximos pasos». Patrón, esto significa que sabían que el diácono Miguel los había descubierto, y probablemente lo citaron aquí para eliminarlo. Joaquín sintió un escalofrío. Estaban literalmente parados en la escena de un crimen que había ocurrido 42 años atrás. El diácono Miguel había venido a esta habitación secreta, había visto la evidencia del tráfico de arte religioso, y nunca había salido de aquí con vida. ¿Qué hacemos ahora, jefe? Primero vamos a documentar todo esto. Después llamaré al padre Esteban y a Miguel hijo. Ellos tienen derecho a saber lo que encontramos. Pasaron las siguientes 2 horas fotografiando cada objeto, cada documento, cada detalle de la habitación secreta. Joaquín tenía experiencia en construcción, pero no en arte colonial, así que muchas de las piezas le resultaban difíciles de evaluar. Sin embargo, incluso para su ojo no experto, era obvio que se trataba de objetos de gran valor. Ramiro encontró algo particularmente inquietante en una esquina de la habitación. Un pequeño altar portátil que parecía haber sido usado recientemente. Tenía velas que habían sido encendidas, aunque ahora estaban completamente consumidas, y restos de flores secas. Mire esto, patrón. Parece como si alguien hubiera estado viniendo aquí a prender veladoras. ¿Crees que alguien más conoce la existencia de esta habitación? No lo sé, pero estas velas no tienen 40 años. Mire, todavía se puede oler la cera. Joaquín se acercó al altar. Efectivamente había un olor tenue pero perceptible a cera quemada. Alguien había estado visitando esta habitación secreta, probablemente de manera regular. Ramiro, esto cambia todo. Si alguien ha estado viniendo aquí, significa que la red de tráfico de arte podría seguir activa.
¿O podría ser alguien que viene a rezar por el diácono? Era una posibilidad que Joaquín no había considerado. Tal vez alguien que sabía lo que había pasado con Miguel Herrera venía a este lugar para honrar su memoria. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era el padre Esteban. Joaquín, tengo noticias importantes. Miguel y yo seguimos revisando los documentos de su tío y encontramos algo que debes saber inmediatamente. ¿Qué encontraron, padre? Una lista de todas las personas que estaban involucradas en el tráfico de arte religioso, y una de ellas todavía está viva. Joaquín sintió que se le erizaba la piel. ¿Quién es? Un hombre llamado Aurelio Vasconcelos Jr. Es el hijo del propietario original de la casa. Padre, dijo Vasconcelos, mi trabajador averiguó que el propietario de esta casa en 1980 era un tal Aurelio Vasconcelos. Exacto. Y según los documentos del diácono Miguel, Vasconcelos padre era el guardián de la operación. Era quien mantenía la casa y cuidaba el arte robado. ¿Y el hijo sigue vivo? Aparentemente sí. Miguel logró encontrar información sobre él. Vive en Polanco y se dedica a los bienes raíces. De hecho, parece que maneja varios fideicomisos de propiedades históricas. Joaquín casi deja caer el teléfono. El inversionista que lo había contratado para restaurar la casa también se dedicaba a los bienes raíces y manejaba la propiedad a través de un fideicomiso. Padre, creo que necesitamos reunirnos urgentemente. Encontré la habitación secreta donde guardaban el arte robado, y hay alguien que ha estado visitándola recientemente. ¿Encontraste qué? Es una larga historia. ¿Pueden venir a la obra? Es importante que vean esto con sus propios ojos. Vamos para allá inmediatamente. Joaquín colgó y se dirigió hacia Ramiro, que había seguido explorando la habitación secreta. Patrón, encontré algo más. Mire esto. Ramiro estaba parado frente a una pared de la habitación que tenía algo escrito directamente sobre la piedra. Eran palabras grabadas con lo que parecía ser un clavo o algún objeto punzante. ¿Qué dice? Joaquín se acercó y enfocó la linterna hacia las palabras grabadas. Miguel Herrera, 15 de octubre de 1980. Perdóname, Dios mío. Es como si hubiera sido el mismo diácono quien escribió esto, exclamó Ramiro. O alguien que quería que pensáramos eso. Pero había algo en la caligrafía, en la desesperación que se percibía en las letras irregularmente grabadas, que sugería que efectivamente había sido escrito por alguien en una situación extrema. Patrón, ¿cree que el diácono estuvo aquí prisionero antes de que lo mataran? Es posible. Tal vez lo trajeron aquí para interrogarlo sobre lo que sabía, o para tratar de convencerlo de que se quedara callado. Joaquín fotografió la inscripción desde varios ángulos. Era una evidencia crucial de lo que había pasado en esta habitación 42 años atrás. 30 minutos después, el padre Esteban y Miguel hijo llegaron a la obra. Joaquín los guió hacia la habitación secreta, observando sus reacciones mientras procesaban lo que estaban viendo. Miguel hijo se quedó en silencio por varios minutos, caminando lentamente entre los estantes llenos de arte religioso. Finalmente se detuvo frente a la inscripción en la pared. Esta es la letra de mi tío, dijo con voz quebrada. La reconozco perfectamente. Él escribió esto. El padre Esteban también examinó la inscripción. Miguel era un hombre profundamente religioso. Incluso en sus últimos momentos, estaba pidiendo perdón a Dios. ¿Perdón por qué?, preguntó Joaquín. Tal vez por no haber podido detener el robo de estos objetos sagrados, sugirió el padre. O tal vez por haberse involucrado en algo que se salió de control. Miguel hijo se acercó a uno de los estantes y tomó un cáliz de plata. Padre, ¿conoce esta pieza? El padre Esteban examinó el cáliz cuidadosamente. Dios mío, sí. Este cáliz desapareció de la parroquia de Santa María la Redonda en 1979. Recuerdo que fue un escándalo muy grande. ¿Y este retablo?, preguntó Miguel señalando una pintura colonial de considerable tamaño. También lo reconozco. Creo que era de la Catedral de Puebla. Desapareció durante unas obras de restauración. Era evidente que estaban frente a una colección de arte religioso robado de iglesias de todo el país. La operación había sido mucho más grande de lo que habían imaginado inicialmente. Joaquín, dijo el padre Esteban, necesitamos llamar a las autoridades. Esto es evidencia de múltiples crímenes. Estoy de acuerdo, padre.
Pero primero quiero entender algo. ¿Quién ha estado visitando esta habitación recientemente? Le mostró el altar con las velas consumidas y las flores secas. Miguel hijo se acercó al altar y lo examinó detenidamente. Estas flores son rosas blancas. Mi tío siempre llevaba rosas blancas cuando visitaba tumbas o hacía conmemoraciones religiosas. ¿Cree que alguien viene aquí a honrar la memoria de su tío? Es posible. ¿Pero quién? ¿Y cómo conoce la existencia de esta habitación? El padre Esteban tenía una teoría. Tal vez alguien que estuvo involucrado en la operación original, pero que ahora siente remordimiento. Alguien que conocía a Miguel y que ha estado cargando con la culpa durante todos estos años. Joaquín recordó la conversación telefónica que había tenido con el padre. Dijeron que Aurelio Vasconcelos Jr. todavía está vivo. ¿Creen que podría ser él quien viene aquí? Es una posibilidad, dijo Miguel. Si su padre era el guardián de la operación, él podría haber conocido a mi tío. Pero también podría ser peligroso confrontarlo directamente, advirtió el padre Esteban. Si él estuvo involucrado en el asesinato de tu tío, no sabemos de qué más podría ser capaz. Joaquín tomó una decisión. Voy a llamar a la policía para reportar el hallazgo de la habitación secreta y el arte robado. Pero antes de hacerlo, quiero intentar algo. ¿Qué tiene en mente?, preguntó Miguel. Quiero poner una cámara oculta aquí en la habitación. Si alguien viene regularmente a prender velas, podríamos grabarlo y identificarlo. ¿No es peligroso? Menos peligroso que confrontar a un posible asesino sin evidencia. Pasaron el resto de la tarde organizando el plan. Joaquín tenía acceso a cámaras de seguridad para obras de construcción y podría instalar una de manera discreta en la habitación secreta. La cámara tendría detección de movimiento y grabaría automáticamente cuando alguien entrara. ¿Cómo sabemos cuándo viene esta persona?, preguntó Ramiro. No lo sabemos, admitió Joaquín. Pero por el estado de las velas, parece que viene regularmente. Tal vez una vez por semana o una vez al mes. ¿Y si no viene? Entonces en una semana llamamos a la policía de todos modos. Miguel hijo insistió en participar en la vigilancia. Es mi tío el que fue asesinado. Tengo derecho a saber quién lo hizo. Esa noche, después de instalar la cámara oculta, Joaquín se fue a casa pero no pudo dormir. Su mente no paraba de dar vueltas sobre todo lo que habían descubierto. El diácono Miguel Herrera había sido atraído a una trampa, probablemente torturado o interrogado en la habitación secreta, y finalmente asesinado. Su bastón había sido emparedado, tal vez como un trofeo o como una forma retorcida de preservar su memoria. La pregunta principal era, ¿quién había sido el responsable? ¿Aurelio Vasconcelos padre había matado personalmente al diácono? ¿O había habido otros involucrados? ¿Y qué papel jugaba el hijo en todo esto? Al día siguiente, Joaquín llegó temprano a la obra para revisar si la cámara había grabado algo durante la noche. No había ningún registro de movimiento, lo que significaba que nadie había visitado la habitación secreta. Ramiro llegó con noticias interesantes. Patrón, anoche estuve investigando en internet sobre Aurelio Vasconcelos Jr. Encontré información muy curiosa. ¿Qué encontraste? Resulta que don Aurelio hijo es muy conocido en el mundo de los bienes raíces de lujo. Maneja las propiedades más caras de Polanco y Las Lomas. Pero también encontré algo raro. Aparece en varios artículos sobre donaciones a iglesias y organizaciones religiosas. ¿Donaciones? Sí, jefe. Aparentemente dona mucho dinero para la restauración de iglesias coloniales. Y fíjese en esto. Muchas de las iglesias que ha ayudado a restaurar son las mismas de donde desaparecieron obras de arte en los años 70 y 80. Joaquín procesó esta información. ¿Crees que está devolviendo el arte robado a través de donaciones? ¿O está tratando de limpiar su conciencia? Era una posibilidad intrigante. Si Aurelio Vasconcelos Jr. había heredado no solo las propiedades de su padre, sino también la culpa por los crímenes cometidos, tal vez estaba tratando de hacer penitencia a su manera. Ramiro, ¿encontraste alguna foto de él? Sí, aquí está. Ramiro le mostró su teléfono. La imagen mostraba a un hombre de unos 65 años, canoso, de complexión robusta, con una expresión seria pero no necesariamente cruel. Se ve como alguien que podría estar cargando con un secreto pesado, observó Joaquín. ¿Qué hacemos, patrón? ¿Lo buscamos? Joaquín lo pensó cuidadosamente.
No todavía. Vamos a darle unos días más a la cámara. Si no aparece nadie, entonces buscaremos la manera de contactarlo. Pero no tuvieron que esperar mucho. Esa misma tarde, mientras Joaquín y Ramiro trabajaban en otra parte de la casa, la alarma de la cámara sonó en el teléfono de Joaquín. Alguien había entrado a la habitación secreta. «Ramiro, alguien está ahí». Se dirigieron rápidamente pero con cuidado hacia la habitación secreta. Joaquín quería grabar todo lo posible antes de confrontar al visitante. Cuando llegaron cerca de la entrada, pudieron escuchar una voz masculina, mayor, que parecía estar rezando en voz baja. Las palabras eran difíciles de distinguir, pero el tono era de profundo dolor y arrepentimiento. Joaquín se asomó cuidadosamente y vio a un hombre que coincidía exactamente con la foto que habían encontrado de Aurelio Vasconcelos Jr. Estaba arrodillado frente al altar improvisado, con velas nuevas encendidas, y tenía en sus manos lo que parecía ser un rosario. «Perdóname, Miguel», escucharon que decía el hombre. «Perdóname por no haber tenido el valor de detener a mi padre. Perdóname por haber sido un cobarde todos estos años». Joaquín sintió que era el momento de actuar. Salió de su escondite y se dirigió hacia la entrada de la habitación secreta. «Señor Vasconcelos». El hombre se sobresaltó y se giró rápidamente. Sus ojos, que habían estado llenos de lágrimas, ahora mostraban miedo y sorpresa. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre?» «Soy Joaquín Mendoza, el contractor encargado de la restauración de esta casa. Y creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar sobre lo que pasó aquí en 1980. Aurelio Vasconcelos Jr. se quedó inmóvil por varios segundos, como si estuviera evaluando sus opciones. Finalmente dejó escapar un suspiro profundo y se puso de pie lentamente. «Supongo que este día tenía que llegar», dijo con voz cansada. «He estado esperándolo durante 42 años». Aurelio Vasconcelos Jr. era un hombre que parecía haber envejecido más por el peso de los secretos que por el paso del tiempo. Sus manos temblaban ligeramente mientras apagaba las velas del altar improvisado, y sus ojos evitaban hacer contacto directo con Joaquín. La habitación secreta, iluminada ahora por las linternas de construcción que había traído Ramiro, revelaba cada detalle de su rostro marcado por décadas de culpa. «¿Cómo encontraron esta habitación?», preguntó Vasconcelos, su voz apenas un susurro. «Encontramos el bastón del diácono Miguel emparedado en otro muro», respondió Joaquín. «Eso nos llevó a investigar más sobre su desaparición». Vasconcelos cerró los ojos y se apoyó contra uno de los estantes llenos de arte religioso. «El bastón. Mi padre insistió en guardarlo. Dijo que era un recordatorio de lo que pasaba cuando la gente se metía en asuntos que no le correspondían». «¿Su padre mató al diácono Miguel?» «No directamente». Vasconcelos negó con la cabeza. «Pero fue responsable de su muerte». Joaquín hizo una seña a Ramiro para que se mantuviera cerca de la salida, por si acaso necesitaban escapar rápidamente. Aunque Vasconcelos no parecía peligroso, llevaba 42 años guardando un secreto de asesinato. «Señor Vasconcelos, hay familiares del diácono Miguel que merecen saber la verdad. ¿Estaría dispuesto a contarnos exactamente qué pasó?» Vasconcelos lo miró por primera vez a los ojos. «He estado viniendo aquí cada mes durante los últimos 20 años, rezando por el perdón del diácono Miguel. Creo que ya es hora de que alguien más sepa la verdad». Se sentó en una silla vieja que estaba en una esquina de la habitación, como si necesitara apoyo para contar la historia que había cargado durante tanto tiempo. «En 1980 yo tenía 23 años. Acababa de terminar mis estudios de administración y mi padre me había puesto a cargo de algunas de sus propiedades. Esta casa era una de ellas. ¿Sabía usted sobre el tráfico de arte religioso? Al principio no. Mi padre me decía que éramos custodios de piezas históricas importantes, que las estábamos protegiendo de la humedad y el deterioro de las iglesias viejas. Era muy convincente cuando quería hacerlo». Vasconcelos hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. «La operación era más grande de lo que ustedes pueden imaginar. No era solo mi padre. Había un grupo de coleccionistas ricos, funcionarios corruptos de cultura, y hasta algunos clérigos que estaban involucrados». «¿Clérigos?», preguntó Joaquín sorprendido. «Sí. Algunos párrocos vendían piezas de sus propias iglesias,
especialmente en pueblos pequeños donde nadie llevaba inventarios detallados. Después reportaban las piezas como robadas para cobrar seguros o recibir donaciones para reponerlas. La historia se volvía más compleja y sórdida de lo que habían imaginado. No era solo un grupo de ladrones comunes, sino una red organizada que incluía gente respetable de la sociedad. ¿Cómo se enteró el diácono Miguel de todo esto? Él era muy inteligente y muy meticuloso. Trabajaba como consultor de arte religioso para varias instituciones y había empezado a notar patrones extraños. Piezas que desaparecían de iglesias pequeñas y después aparecían en catálogos de casas de subastas internacionales, pero con documentación falsificada. Vasconcelos se levantó y caminó hacia uno de los estantes, tomando una custodia dorada entre sus manos. Esta pieza, por ejemplo, desapareció de una parroquia en Michoacán en 1979. El diácono Miguel había hecho el inventario original de esa iglesia unos años antes, y reconoció la custodia cuando la vio en un catálogo de subastas de Nueva York. ¿Y ahí fue cuando empezó a investigar? Exacto. Empezó a cruzar información entre diferentes iglesias, diferentes regiones. Era como un detective, pero con conocimientos profundos de arte colonial. En pocos meses había identificado un patrón que abarcaba todo el centro del país. Joaquín entendía ahora por qué el diácono había sido visto como una amenaza por los traficantes. Su conocimiento especializado y su acceso a información de múltiples iglesias lo convertían en el investigador perfecto para desenmascarar la operación. ¿Cómo se enteraron de que él los había descubierto? La expresión de Vasconcelos se volvió aún más sombría. Esa es la parte que más me avergüenza. Yo lo conocía. ¿Conocía al diácono Miguel? Habíamos coincidido en algunas funciones religiosas. Mi madre era muy devota y siempre insistía en que la acompañara a la iglesia. El diácono Miguel era carismático, inteligente, genuinamente buena persona. Me caía bien. Vasconcelos se sentó nuevamente, como si el peso de lo que iba a contar fuera demasiado para mantenerse de pie. En octubre de 1980, el diácono Miguel me contactó directamente. Dijo que había identificado esta casa como un posible centro de almacenamiento de arte robado y que quería inspeccionarla antes de hacer una denuncia formal. ¿Y usted qué hizo? Cometí el peor error de mi vida, le dije a mi padre. La habitación se quedó en silencio absoluto. Joaquín podía escuchar los latidos de su propio corazón mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Mi padre me dijo que invitara al diácono Miguel a venir aquí, con el pretexto de que estábamos dispuestos a cooperar con su investigación. Le dije que podríamos mostrarle que no teníamos nada que ocultar, pero sí tenían mucho que ocultar. Por supuesto. Esta habitación estaba llena de arte robado tal como ustedes la encontraron. Mi padre tenía un plan para convencer al diácono Miguel de que se olvidara de su investigación. ¿Qué tipo de plan? Vasconcelos tardó varios minutos en responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Mi padre pensaba que podía sobornar al diácono. Tenía mucha experiencia corrompiendo funcionarios y autoridades. Pensó que con suficiente dinero, Miguel se quedaría callado. Pero el diácono no era corruptible, para nada. Era un hombre de principios absolutos. Cuando mi padre le ofreció dinero, Miguel se indignó. Le dijo que iba a denunciar todo inmediatamente, no solo el robo de arte, sino también los intentos de soborno. Joaquín imaginaba la escena. El diácono Miguel, probablemente sentado en esta misma habitación, rodeado de evidencia de los crímenes que había estado investigando, enfrentándose a hombres desesperados por proteger su operación ilegal. ¿Qué pasó después? Mi padre entró en pánico. Había otros socios en la operación, gente muy poderosa que no iba a tolerar que un diácono entrometido los expusiera públicamente. Mi padre sabía que si Miguel salía de aquí y hacía su denuncia, no solo perderíamos la operación, sino que probablemente iríamos a la cárcel. ¿Entonces lo mataron? Vasconcelos asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Mi padre tenía 2 hombres que trabajaban para él, tipos duros que se encargaban de problemas difíciles. Los llamó y les dijo que Miguel se había vuelto un problema que necesitaba ser resuelto definitivamente. ¿Y usted qué hizo? Nada. No hice nada para detenerlos. La voz de Vasconcelos se quebró. Era joven,
Era cobarde y estaba aterrorizado de mi propio padre. Cuando me di cuenta de lo que iba a pasar, ya era demasiado tarde. ¿Usted estuvo presente cuando lo mataron? No. Mi padre me mandó fuera de la casa. Dijo que era mejor que no supiera los detalles. Pero cuando regresé esa noche, ya había pasado todo. ¿Cómo lo mataron? Vasconcelos se cubrió el rostro con las manos. Según lo que me dijo mi padre después, Miguel se resistió cuando se dio cuenta de lo que iba a pasar. Hubo una pelea. Uno de los hombres lo golpeó en la cabeza con un objeto pesado. Murió aquí, en esta habitación. Joaquín sintió una mezcla de rabia y tristeza. El diácono Miguel había muerto tratando de proteger el patrimonio religioso de su país, y su único crimen había sido ser demasiado honesto para aceptar un soborno. ¿Qué hicieron con el cuerpo? Lo sacaron de la ciudad esa misma noche. Mi padre nunca me dijo exactamente dónde, pero creo que lo enterraron en algún lugar remoto en el Estado de México. ¿Y su coche? También se deshicieron de él. Probablemente lo desmantelaron en un deshuesadero. ¿Por qué emparedaron el bastón? Vasconcelos miró hacia la pared donde habían encontrado el bastón del diácono. Esa fue idea de mi padre. Dijo que el bastón era muy distintivo, que si aparecía en algún lado la gente podría conectarlo con Miguel. Pero también creo que se sentía culpable. Guardar el bastón era su forma de, no sé, de mantener viva la memoria de Miguel. ¿Y la placa con la fecha de muerte? Mi padre la mandó a hacer unos días después. Dijo que si alguien encontraba el bastón años más tarde, pensarían que había sido un memorial normal, no evidencia de un crimen. Era una lógica retorcida, pero Joaquín podía entender el razonamiento. Al fechar la placa con 1980, Vasconcelos padre había creado una narrativa alternativa donde Miguel había muerto de causas naturales y alguien había guardado su bastón como recuerdo. ¿Qué pasó con la operación de tráfico de arte después de esto? Se suspendió inmediatamente. Mi padre estaba aterrorizado de que la investigación del diácono Miguel hubiera llegado a otras personas. Sellaron esta habitación y no volvieron a usarla. ¿Pero conservaron todo el arte robado? Sí, mi padre no se atrevía a moverlo. Decía que cualquier movimiento podría llamar la atención. Así que todo se quedó aquí, abandonado. Joaquín miró alrededor de la habitación llena de tesoros coloniales que habían permanecido ocultos durante más de 4 décadas. ¿Y después de que murió su padre? Heredé todas sus propiedades, incluyendo esta casa y este secreto terrible. Durante años no supe qué hacer. No podía devolver las piezas sin admitir que mi familia había estado involucrada en su robo, pero tampoco podía venderlas o usarlas de alguna manera. ¿Por eso empezó a hacer donaciones a iglesias? Vasconcelos asintió. He estado tratando de compensar de alguna manera los daños que causamos. He donado millones de pesos para restaurar iglesias, especialmente aquellas de donde robamos piezas. ¿Pero nunca devolvió las piezas originales? No me atrevía. Tenía miedo de que me arrestaran, de que saliera toda la verdad sobre la muerte del diácono Miguel. Era una situación compleja. Vasconcelos había estado viviendo con la culpa durante décadas, pero sus intentos de hacer penitencia no habían incluido devolver realmente lo que había sido robado o buscar justicia para Miguel Herrera. ¿Por qué decidió restaurar la casa ahora?, preguntó Joaquín. Porque estoy viejo y estoy cansado de cargar con este secreto. Pensé que si restauraba la casa y la convertía en hotel, tal vez podría encontrar una manera de, no sé, de honrar la memoria del diácono Miguel de alguna forma. ¿Sabía que íbamos a encontrar la habitación secreta? Esperaba que no, pero sabía que era posible. Parte de mí quería que la encontraran. Joaquín comenzó a entender la psicología compleja de Vasconcelos. Durante décadas había estado dividido entre el miedo al castigo y el deseo de confesar. La restauración de la casa había sido su forma de forzar una resolución, consciente o inconscientemente. Señor Vasconcelos, hay personas que merecen saber la verdad. El sobrino del diácono Miguel ha estado buscando respuestas durante 42 años. Lo sé. He pensado en contactarlo muchas veces, pero nunca tuve el valor. ¿Estaría dispuesto a hablar con él ahora? Vasconcelos miró alrededor de la habitación secreta, como si estuviera despidiéndose de un lugar que había sido central en su vida durante tanto tiempo. Sí, creo que ya es hora.
Joaquín llamó al padre Esteban y le explicó brevemente la situación. Una hora después, el padre Esteban y Miguel hijo llegaron a la casa colonial. Cuando Miguel vio a Vasconcelos esperándolos en la habitación secreta, rodeado del arte que había costado la vida a su tío, la tensión en el aire era palpable. «Usted es Aurelio Vasconcelos», dijo Miguel, su voz controlada pero cargada de emoción. «Sí, y usted debe ser Miguel, el sobrino del diácono. Se parece mucho a él. ¿Usted conoció a mi tío?» «Sí, y soy responsable de su muerte». El padre Esteban se acercó a ambos hombres. «Creo que todos necesitamos escuchar exactamente qué pasó aquí». Vasconcelos repitió su confesión, esta vez con más detalles y dirigiéndose directamente a Miguel hijo. Habló sobre la personalidad de su tío, sobre su integridad inquebrantable, sobre cómo había descubierto la operación de tráfico de arte y sobre los eventos terribles del 15 de octubre de 1980. Miguel hijo escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando Vasconcelos terminó, se quedaron todos en silencio por varios minutos. «¿Dónde está enterrado mi tío?», preguntó finalmente Miguel. «No lo sé exactamente. Mi padre nunca me lo dijo. Pero creo que fue en algún lugar cerca de Texcoco, en un terreno que mi familia poseía en esa época». «¿Ese terreno todavía existe?». «Sí. Lo vendí hace unos años, pero tengo los registros exactos de la ubicación». Miguel se acercó a la inscripción que su tío había grabado en la pared. «Perdóname, Dios mío», leyó en voz alta. «¿Sabe por qué escribió esto?». Vasconcelos negó con la cabeza. «Cuando encontré la inscripción años después, pensé que tal vez se sentía culpable por no haber podido proteger todo este arte robado, o tal vez por haberse puesto en peligro y preocupar a su familia. Mi tío no tenía nada de qué pedir perdón», dijo Miguel con firmeza. «Él estaba haciendo lo correcto. Lo sé. Era un hombre bueno que no merecía lo que le pasó». El padre Esteban intervino. «Aurelio, ¿está preparado para enfrentar las consecuencias legales de todo esto?». «Sí, padre. He estado preparándome durante años. Tengo todos los documentos sobre la operación original, los nombres de todas las personas que estuvieron involucradas, registros de todas las piezas que fueron robadas. He estado guardándolo todo, esperando el momento adecuado para entregarlo». «¿Incluso los nombres de los hombres que mataron a mi tío?», preguntó Miguel. «Sí, aunque creo que ambos ya están muertos. Mi padre los mandó matar unos años después porque sabía demasiado sobre sus operaciones». La revelación añadió otra capa de horror a la historia. Vasconcelos padre no solo había ordenado el asesinato del diácono Miguel, sino que también había eliminado a los testigos para protegerse. «¿Qué sugiere que hagamos ahora?», preguntó Joaquín. Miguel hijo habló primero. «Quiero que se haga justicia para mi tío. Quiero que el mundo sepa que era un héroe que murió protegiendo el patrimonio religioso de México. Y yo quiero ayudar a que eso suceda», agregó Vasconcelos. «Estoy dispuesto a confesar todo ante las autoridades. También quiero devolver todas las piezas robadas a sus iglesias originales». El padre Esteban asintió. «Creo que es lo correcto, pero también creo que deberíamos considerar cómo honrar apropiadamente la memoria del diácono Miguel». «¿Qué tiene en mente, padre?», preguntó Miguel. «Esta casa se va a convertir en hotel, ¿correcto? ¿Qué tal si en lugar de eso la convertimos en un museo dedicado a la preservación del arte religioso colonial? Podríamos llamarlo Museo Diácono Miguel Herrera». La idea resonó inmediatamente con todos los presentes. Sería una forma apropiada de honrar la memoria del diácono, mientras se preservaba el lugar donde había dado su vida por proteger el patrimonio religioso de México. «Me parece perfecto», dijo Vasconcelos. «Puedo donar la propiedad para ese propósito, y también podría financiar su operación durante los primeros años». «¿Y las piezas robadas?», preguntó Joaquín. «Pueden formar parte de la exhibición del museo mientras se determinan sus orígenes exactos y se devuelven gradualmente a sus iglesias», sugirió el padre Esteban. «Sería una forma de educación pública sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio cultural». Miguel hijo estaba emocionado con la idea. Mi tío habría aprobado esto completamente. Siempre decía que el arte religioso pertenecía al pueblo, no a coleccionistas privados. «Entonces está decidido», dijo Vasconcelos. «Voy a contactar a mi abogado mañana para iniciar el proceso de donación de la propiedad.
Y después voy a entregar toda la documentación sobre la operación de tráfico de arte a las autoridades. ¿No tiene miedo de ir a la cárcel?, preguntó Ramiro, que había estado escuchando en silencio toda la conversación. A mi edad, después de cargar con esta culpa durante tanto tiempo, la cárcel no me asusta. Lo que me daba miedo era morir sin haber hecho lo correcto. Cuando salieron de la habitación secreta esa tarde, todos sentían que algo había cambiado fundamentalmente. Un secreto terrible que había permanecido oculto durante 42 años finalmente había salido a la luz. La justicia para el diácono Miguel Herrera no sería completa. Los asesinos principales estaban muertos, y muchos de los cómplices probablemente también, pero al menos la verdad sería conocida. Esa noche Joaquín llamó a su esposa para contarle sobre los eventos extraordinarios del día. Cuando terminó de explicar todo lo que había pasado, ella se quedó en silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?, le dijo finalmente. ¿Qué? Que el diácono Miguel, incluso en la muerte, logró su objetivo. El arte robado va a ser devuelto, los crímenes van a ser expuestos, y su memoria va a ser honrada. Tal vez no de la manera que él esperaba, pero su sacrificio no fue en vano. Joaquín no había pensado en ello de esa manera, pero su esposa tenía razón. El diácono Miguel Herrera había muerto tratando de proteger el patrimonio religioso de México, y 42 años después, su bastón emparedado había iniciado una cadena de eventos que finalmente completaría su misión. Mientras se preparaba para dormir, Joaquín pensó en todos los casos sin resolver que probablemente existían en la ciudad, todos los secretos enterrados en paredes coloniales, todos los crímenes que esperaban justicia. El hallazgo del bastón del diácono había sido accidental, pero tal vez no había sido coincidencia. Tal vez algunas verdades están destinadas a salir a la luz, sin importar cuánto tiempo tomen o cuántas paredes las oculten. Al día siguiente comenzaría un nuevo capítulo en esta historia extraordinaria. El proceso de transformar una casa colonial, que había sido escenario de un crimen, en un museo dedicado a honrar a la víctima y proteger el patrimonio que él había tratado de salvar. 6 meses después del descubrimiento del bastón, la casa colonial de la calle Regina había sido transformada de manera que ninguno de los involucrados en la historia original podría haber imaginado. Lo que una vez había sido el escenario de un crimen terrible, ahora se estaba convirtiendo en un lugar de memoria, educación y, de alguna manera, redención. La mañana del 15 de abril de 2023 amaneció clara y fresca en la Ciudad de México. Era el día de la inauguración oficial del Museo Diácono Miguel Herrera para la preservación del arte religioso colonial. Joaquín llegó temprano al sitio, como había hecho cada día durante los últimos meses, pero esta vez no llevaba herramientas de construcción, sino un traje que su esposa le había comprado especialmente para la ocasión. Los cambios en la casa eran dramáticos pero respetuosos de su arquitectura original. La habitación secreta donde habían encontrado el arte robado ahora era la sala principal del museo, con vitrinas especialmente diseñadas que protegían las piezas mientras permitían que los visitantes las apreciaran completamente. Cada objeto tenía una placa explicativa que no solo describía su valor artístico e histórico, sino también la historia de cómo había sido robado y posteriormente recuperado. En el centro de la sala, protegido por una vitrina especial de cristal blindado, se encontraba el bastón de madera tallada que había iniciado toda esta extraordinaria cadena de eventos. La placa que lo acompañaba contaba la historia completa del diácono Miguel Herrera, su vida dedicada al servicio religioso, su trabajo como investigador de arte colonial y su muerte heroica tratando de proteger el patrimonio cultural de México. Ramiro, que ahora trabajaba como supervisor de mantenimiento del museo, se acercó a Joaquín con una expresión de orgullo y emoción. ¿Se imagina, jefe, que todo esto empezó porque yo escuché un sonido raro en la pared? Has sido parte de algo muy importante, Ramiro. El diácono Miguel estaría orgulloso de saber que un trabajador honesto como tú fue quien encontró su bastón. La ceremonia de inauguración estaba programada para las 10 de la mañana, pero desde las 8 ya habían empezado a llegar los invitados. Miguel Herrera, hijo, había trabajado incansablemente durante los últimos meses
para contactar a historiadores, expertos en arte colonial, representantes de las iglesias de donde habían sido robadas las piezas, y periodistas interesados en contar esta historia extraordinaria. El padre Esteban llegó acompañado de varios colegas de la arquidiócesis, incluyendo al propio arzobispo de México, quien había expresado su apoyo entusiasta al proyecto del museo. Para la Iglesia Católica, la historia del diácono Miguel Herrera se había convertido en un símbolo de la integridad y el sacrificio que deberían caracterizar a todos los servidores religiosos. «Buenos días, Joaquín», saludó el padre Esteban. «¿Está listo para el gran día?» «Nervioso, pero listo, padre. Nunca pensé que un proyecto de construcción me cambiaría la vida de esta manera. Dios obra de maneras misteriosas, mi hijo. A veces usa martillos neumáticos y albañiles para revelar sus planes». A las 9:30 llegó Aurelio Vasconcelos Jr., acompañado de su abogado y un pequeño grupo de familiares. Los últimos 6 meses habían sido transformadores para él también. Su confesión completa a las autoridades había resultado en cargos criminales por complicidad en asesinato y tráfico de arte, pero su cooperación total y las circunstancias especiales de su caso habían llevado a un acuerdo de culpabilidad que incluía servicios comunitarios en lugar de tiempo en prisión. Vasconcelos se veía como un hombre liberado. El peso de 42 años de secretos y culpa había desaparecido de sus hombros, reemplazado por una sensación de propósito que no había sentido desde su juventud. «Joaquín, Miguel», saludó a ambos hombres. «Gracias por permitirme estar aquí hoy. Usted es parte esencial de esta historia», respondió Miguel hijo. «Sin su confesión, nunca habríamos sabido la verdad completa sobre mi tío. Y sin su generosidad, este museo no existiría», agregó Joaquín. Vasconcelos había donado no solo la propiedad, sino también fondos suficientes para operar el museo durante los primeros 5 años. Además, había establecido un fideicomiso que generaría ingresos permanentes para garantizar la supervivencia a largo plazo de la institución. A las 10 en punto, comenzó la ceremonia oficial. Miguel hijo fue el primer orador, y su discurso estaba cargado de emoción pero también de esperanza. «Mi tío Miguel Herrera murió hace 42 años tratando de proteger el patrimonio religioso de nuestro país. Durante todas estas décadas, mi familia se preguntó qué le había pasado, si había sufrido, si había muerto sabiendo que su trabajo había tenido algún valor. Hoy, gracias a una cadena extraordinaria de eventos y a la honestidad de personas como Joaquín, Ramiro, el padre Esteban, y sí, también Aurelio Vasconcelos, sabemos que la muerte de mi tío no fue en vano». Hizo una pausa para controlar su emoción antes de continuar. «Este museo no es solo un lugar para exhibir arte colonial. Es un testimonio de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, de que la justicia puede llegar incluso después de décadas, y de que el sacrificio de las personas buenas nunca es olvidado completamente». El siguiente en hablar fue el padre Esteban, quien contextualizó la historia del diácono Miguel dentro del marco más amplio de la preservación del patrimonio religioso. El diácono Miguel Herrera entendía algo que a veces olvidamos, que el arte religioso no son solo objetos decorativos, sino expresiones físicas de la fe de nuestros antepasados. Cada cáliz, cada retablo, cada escultura en este museo representa siglos de devoción, arte y cultura. Cuando estos objetos son robados, no se está robando solo su valor material, sino parte del alma de nuestra sociedad. El arzobispo de México, en su intervención, anunció que la Iglesia Católica estaba considerando iniciar el proceso de beatificación del diácono Miguel Herrera, lo que potencialmente lo convertiría en el primer mártir mexicano reconocido por defender el patrimonio cultural religioso. Pero el momento más emotivo de la ceremonia llegó cuando Aurelio Vasconcelos tomó la palabra. Su voz temblaba, pero su mensaje era claro y directo. «Durante 42 años viví con la culpa de haber sido cobarde cuando debería haber sido valiente, de haber sido cómplice cuando debería haber sido héroe. No puedo devolver la vida al diácono Miguel Herrera, ni puedo deshacer el dolor que su desaparición causó a su familia. Pero puedo hacer esto. Puedo asegurarme de que su sacrificio sea recordado y honrado para siempre.
Vasconcelos se dirigió hacia la vitrina donde estaba el bastón del diácono. Este bastón estuvo escondido en una pared durante 42 años, pero nunca dejó de ser un símbolo de la integridad y el valor del hombre que lo llevaba. Espero que este museo sea como ese bastón, un recordatorio permanente de que hay cosas más importantes que el dinero o el poder, y de que la verdad, aunque sea dolorosa, siempre es mejor que la mentira. Después de los discursos, los invitados recorrieron el museo. La experiencia era profundamente emotiva. En cada sala había información detallada sobre el arte colonial mexicano, la historia del tráfico ilegal de piezas religiosas y las historias específicas de cada objeto recuperado. Una sección especial del museo estaba dedicada a casos similares alrededor del mundo, mostrando que el problema del tráfico de arte cultural no era único de México. Había información sobre esfuerzos internacionales para combatir estos crímenes y sobre la importancia de la cooperación entre países para recuperar patrimonio robado. La habitación que más impactaba a los visitantes era la reconstrucción exacta de la habitación secreta como había sido encontrada, incluyendo la inscripción que el diácono Miguel había grabado en la pared en sus últimos momentos. La placa explicativa no ocultaba los detalles terribles de lo que había pasado ahí, pero los presentaba en el contexto de la valentía extraordinaria que el diácono había mostrado, incluso enfrentando la muerte. Durante el recorrido, Joaquín se encontró con un grupo de estudiantes de Historia del Arte de la Universidad Nacional. Una de las estudiantes le hizo una pregunta que lo sorprendió. Señor Mendoza, ¿cree que hay más casas coloniales en la Ciudad de México que podrían tener secretos similares? Joaquín lo pensó por un momento. Probablemente sí. Esta ciudad tiene cientos de edificios coloniales, y muchos han tenido múltiples propietarios a lo largo de los siglos. Es posible que haya más arte robado escondido, más secretos guardados en paredes antiguas. ¿Eso no lo emociona? ¿La posibilidad de encontrar más tesoros? Me emociona la posibilidad de devolver más tesoros a donde pertenecen, respondió Joaquín, pero espero que no haya más historias como la del diácono Miguel. Una muerte es demasiado precio por cualquier tesoro. La estudiante asintió pensativamente. ¿Cree que el diácono Miguel sabía que estaba arriesgando su vida? Creo que sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, pero también creo que sabía que era lo correcto. A veces las personas buenas tienen que tomar decisiones difíciles. Esa tarde, después de que se fueron todos los invitados oficiales, los protagonistas principales de la historia, se reunieron una última vez en la sala principal del museo. Joaquín, Ramiro, Miguel hijo, el padre Esteban y Aurelio Vasconcelos se sentaron en círculo alrededor de la vitrina que contenía el bastón del diácono. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Miguel hijo. Que mi tío finalmente logró su objetivo. El arte robado está siendo devuelto, la historia está siendo contada y su memoria está siendo honrada. Tardó 42 años, pero lo logró. No lo logró solo, observó el padre Esteban. Necesitó la ayuda de todos nosotros. Joaquín para encontrar su bastón, Ramiro para escuchar los sonidos en la pared, Aurelio para finalmente confesar la verdad, usted para buscar justicia para su tío, y muchas otras personas que han contribuido a este proyecto. Tal vez esa sea la lección más importante, agregó Vasconcelos, que la justicia y la redención requieren la participación de muchas personas, cada una haciendo su parte. Joaquín miró alrededor de la sala, recordando cómo se veía cuando la encontraron por primera vez, polvorosa, llena de arte robado, cargada de secretos terribles. Ahora era un lugar de luz, educación y memoria positiva. He estado pensando mucho en algo, dijo. ¿Por qué creen que encontramos el bastón exactamente cuando lo encontramos? Quiero decir, esa pared podría haber permanecido intacta por muchos años más. Tal vez, sugirió el padre Esteban, porque era el momento correcto. Aurelio estaba listo para confesar, Miguel estaba listo para conocer la verdad, y la sociedad estaba lista para crear este museo. O tal vez, agregó Ramiro con una sonrisa, el diácono Miguel estaba cansado de esperar y decidió hacer un poco de ruido en la pared para que yo lo escuchara. Todos rieron.
pero había algo reconfortante en la idea de que el espíritu del diácono había participado de alguna manera en su propia vindicación. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, proyectando sombras largas a través de las ventanas coloniales del museo, Vasconcelos hizo una pregunta que había estado rondando en su mente durante meses. ¿Creen que el diácono Miguel me habría perdonado? Miguel hijo lo miró directamente a los ojos. Mi tío era un hombre de fe profunda, creía en el perdón, pero también creía en la justicia. Creo que lo que usted ha hecho durante estos últimos meses, confesar, cooperar con las autoridades, donar para crear este museo, es exactamente lo que él habría esperado de alguien que quería redimirse genuinamente. Además, agregó el padre Esteban, el perdón no es solo algo que recibimos de otros, también es algo que tenemos que darnos a nosotros mismos. Usted ha llevado esta culpa durante 42 años. Tal vez ya es hora de dejarla ir. Vasconcelos asintió, con lágrimas en los ojos. He estado viniendo a esta habitación durante 20 años a pedirle perdón al diácono Miguel. Hoy es la primera vez que siento que tal vez él me ha escuchado. Ramiro, que había estado observando la conversación en silencio, hizo una observación que sorprendió a todos por su profundidad. ¿Saben qué? Yo creo que esta historia no es realmente sobre el crimen que se cometió hace 40 años. Es sobre todas las decisiones buenas que se han tomado durante los últimos 6 meses. Don Aurelio pudo haber mantenido su secreto para siempre, pero decidió confesar. Don Miguel pudo haber buscado venganza, pero decidió buscar justicia. El padre Esteban pudo haber mantenido esto como un asunto privado, pero decidió involucrar a toda la comunidad. Y usted, jefe, pudo haber simplemente entregado el bastón a la policía y olvidarse del asunto, pero decidió investigar hasta encontrar la verdad. Joaquín miró a su joven empleado con admiración. Tienes razón, Ramiro. Al final, esta historia es sobre las decisiones que hacemos cuando nadie nos está viendo, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Esa noche, cuando Joaquín llegó a su casa, su esposa lo estaba esperando con una cena especial y una botella de vino que habían estado guardando para una ocasión especial. ¿Cómo te sientes?, le preguntó ella mientras brindaban. Extraño, respondió Joaquín. Feliz pero extraño. Durante 6 meses esta historia ha sido el centro de mi vida. Ahora que está terminada no sé muy bien qué hacer. ¿Terminada? ¿Tú crees que está terminada? Joaquín lo pensó. Su esposa tenía razón. El museo acababa de abrir. Las investigaciones legales continuarían durante meses. Muchas de las piezas de arte aún tenían que ser devueltas a sus iglesias originales, y la historia del diácono Miguel Herrera seguiría inspirando a la gente durante años. No, supongo que no está terminada. Tal vez nunca estará completamente terminada. ¿Y eso te molesta? No, respondió Joaquín después de reflexionar. Creo que me gusta la idea de que esta historia siga creciendo, de que continúe teniendo impacto en la vida de las personas. Al día siguiente, Joaquín regresó al museo no como el constructor que había descubierto un secreto terrible, sino como el primer director del Museo Diácono Miguel Herrera para la preservación del arte religioso colonial. El consejo directivo del museo, compuesto por Miguel hijo, el padre Esteban, representantes de la arquidiócesis y expertos en arte colonial, le había ofrecido el puesto de manera unánime. No soy historiador ni experto en arte, había protestado Joaquín cuando le ofrecieron el trabajo. Pero usted entiende la importancia de preservar la verdad, le había respondido Miguel hijo, y eso es más importante que cualquier título académico. Su primer día oficial como director comenzó con una visita de una delegación de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas responsable de la preservación del patrimonio cultural mundial. Habían escuchado sobre la historia del museo y estaban considerando incluirlo en su red de sitios dedicados a la lucha contra el tráfico ilegal de arte. Señor Mendoza, le dijo la representante principal de UNESCO, la historia de este museo es extraordinaria no solo por los objetos que alberga, sino por demostrar que la cooperación entre diferentes sectores de la sociedad puede lograr resultados extraordinarios en la preservación del patrimonio cultural. Gracias, pero yo solo encontré un bastón en una pared, respondió Joaquín modestamente. Ah, pero ¿qué hizo después de encontrarlo?
Esa es la diferencia entre un descubrimiento accidental y un acto de responsabilidad cultural. Durante las semanas siguientes, el museo comenzó a recibir visitas de grupos escolares, investigadores internacionales y turistas interesados en la historia extraordinaria del diácono Miguel Herrera. Pero los visitantes que más impactaban a Joaquín eran los familiares de otras personas desaparecidas, que venían buscando esperanza de que algún día también encontrarían respuestas sobre sus seres queridos. Una tarde, una mujer mayor se acercó a Joaquín después de recorrer el museo. «Mi hermano desapareció en 1985», le dijo. «Nunca supimos qué le pasó. Ver esta historia me da esperanza de que tal vez algún día alguien encontrará algo que nos ayude a entender qué le pasó a él también». Esas conversaciones le recordaban a Joaquín que la historia del diácono Miguel Herrera era parte de una narrativa mucho más grande sobre la memoria, la justicia y la importancia de no olvidar a las personas que han desaparecido o que han muerto defendiendo sus principios. 3 meses después de la inauguración del museo, Joaquín recibió una llamada que no esperaba. Era de un constructor en Puebla que había estado siguiendo la historia del museo a través de los medios de comunicación. «Señor Mendoza, estoy trabajando en la restauración de una casa colonial aquí en Puebla y creo que he encontrado algo que podría interesarle». «¿Qué tipo de algo?» «Una habitación secreta, similar a la que usted encontró. Está llena de objetos religiosos que parecen muy antiguos». Joaquín sintió una mezcla de emoción y aprensión. ¿Sería posible que hubiera más casos como el del diácono Miguel? ¿Más redes de tráfico de arte que habían dejado evidencia escondida en casas coloniales? ¿Ha contactado a las autoridades locales? Quería hablar con usted primero. Después de lo que leí sobre su experiencia, pensé que tal vez podría aconsejarme sobre cómo manejar esto adecuadamente. Joaquín le dio consejos detallados sobre cómo documentar el hallazgo, cómo contactar a los expertos apropiados y cómo asegurarse de que cualquier arte recuperado fuera devuelto a sus propietarios legítimos. También le ofreció viajar a Puebla para ayudar con la evaluación inicial. Cuando colgó el teléfono, Joaquín se quedó pensando en las implicaciones de este nuevo hallazgo. ¿Cuántas casas coloniales en México podrían estar escondiendo secretos similares? ¿Cuántas historias como la del diácono Miguel Herrera estaban esperando ser descubiertas? Esa tarde, durante su recorrido diario por el museo, se detuvo frente a la vitrina que contenía el bastón del diácono Miguel. Como había hecho muchas veces en los últimos meses, reflexionó sobre la cadena extraordinaria de eventos que habían comenzado con el sonido de ese bastón siendo liberado de la pared donde había estado prisionero durante 42 años. «¿Qué piensa, diácono Miguel?», le preguntó en silencio al bastón. «Hay más historias como la suya esperando ser contadas». No esperaba una respuesta, por supuesto, pero mientras observaba el bastón tallado con sus motivos religiosos, Joaquín sintió una certeza profunda de que la historia del diácono Miguel Herrera era solo el comienzo. Había más verdades esperando ser descubiertas, más injusticias esperando ser corregidas, más personas como Aurelio Vasconcelos que necesitaban encontrar el valor para confesar secretos que habían cargado durante demasiado tiempo. El Museo Diácono Miguel Herrera, para la preservación del arte religioso colonial, se había convertido en algo más que un lugar para exhibir objetos recuperados. Se había convertido en un símbolo de que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca oculta, eventualmente encuentra la manera de salir a la luz, y que cuando eso sucede, personas ordinarias como Joaquín Mendoza, Ramiro, Miguel Hijo, el padre Esteban, y sí, incluso Aurelio Vasconcelos, pueden convertirse en parte de algo extraordinario. La búsqueda de justicia, la preservación de la memoria y la protección del patrimonio que define quiénes somos como sociedad. Mientras el sol se ponía una vez más sobre la Ciudad de México, proyectando sus últimos rayos de luz dorada a través de las ventanas de la casa colonial transformada, Joaquín sintió una profunda satisfacción. El bastón del diácono Miguel Herrera había salido finalmente de la oscuridad, y con él, una historia de valor, sacrificio y redención que continuaría inspirando a futuras generaciones. La verdad,
Como había aprendido Joaquín durante estos meses extraordinarios, no es solo algo que se descubre, es algo que se construye, día a día, decisión a decisión, por personas dispuestas a hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Y en esa construcción constante de la verdad, todos tenemos un papel que desempeñar. El bastón del diácono Miguel Herrera había encontrado finalmente su lugar apropiado, no escondido en una pared, sino en plena luz, contando su historia a cualquiera dispuesto a escuchar. Y esa historia, Joaquín estaba seguro, continuaría resonando durante muchos años más. ¿Qué te pareció esta increíble historia del diácono Miguel Herrera y su bastón que permaneció oculto durante 42 años? ¿Crees que hay más secretos esperando ser descubiertos en las casas coloniales de México? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer tus teorías y reflexiones sobre estos misterios de la vida real. Si te gustó esta historia de misterio, justicia y redención, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más relatos fascinantes que te mantendrán al borde de tu asiento. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias extraordinarias que merecen ser contadas.